Buenos días, les habla el Kansa desde el canal Aprende Mecánica con el Kansa. Hoy voy a subir un vídeo muy interesante. Es sobre el relé. ¿Cuántos relés tenemos en el vehículo? ¿Sabemos comprobar un relé? ¿Sabemos para qué sirve un relé? ¿Sabemos qué función tiene un relé? Bien, pues todo eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Os voy a enseñar a comprobar la corriente principal. Os voy a enseñar a comprobar la corriente de mando. La diferencia que hay entre una y la otra. Es decir, entre corriente de mando y corriente principal. Bueno, pues todo esto estará en el vídeo. Con pruebas paso a paso. Me gustaría que compartierais este vídeo con toda la gente que conozcáis, sobre todo mecánicos, sobre todo estudiantes y gente que le gusta la mecánica, que quiere aprender. Este es un canal virtual para la gente que quiere aprender mecánica. Yo seré vuestro profesor, y será gratuito. Aquí dejaremos toda la enseñanza que podamos para nuestros suscriptores. Pues muchas gracias. Bien, esto es un circuito de un relé. ¿Y qué es un relé? Un relé está formado por dos partes. Un interruptor, suele ser con contactos de tungsteno, que es un material duro, y una bobina. Aquí tenemos dos partes. El interruptor sería, digamos, el circuito de potencia o el de corriente principal. Y viene, esto es la batería, 30, y este negativo 31. Por lo tanto, nos viene al circuito principal o de potencia, nos viene voltaje directamente de batería. Aquí tenemos el interruptor, si está abierto no funcionará, si está cerrado funcionará, pasará el voltaje. Y aquí nos llegará, cuando cierre, a la entrada de la bombilla. Y de la salida de la bombilla nos irá hacia el negativo de la batería. Luego tenemos otro circuito, que es el circuito de mando, que sería desde positivo, también nos llega a través del interruptor a la bobina, a la entrada de bobina, con interruptor. Puede ser el interruptor en positivo o en negativo, es indiferente. Y luego tenemos la entrada de la bobina, pasa por la bobina y la bobina se va a masa, es decir, positivo y masa, a 31. Y así ya haríamos funcionar la bombilla. ¿De qué se trata esto entonces? Pues bueno, se trata de lo siguiente. A veces, si tenemos, por ejemplo, un motor, pues si le pongo un interruptor, seguramente me lo cargaré. Si no le pongo un relé. ¿Por qué? Porque si lo pongo directamente con el interruptor, cuando pase el voltaje por el interruptor y después al motor, entonces lo que haríamos sería que quemaríamos los contactos del interruptor. Hay que hacerlo de manera que el interruptor no sufra y sin embargo tengamos aquí una fuente de alimentación directa de la batería y al motor o dos motores o tres bombillas o lo que sea. Es decir, yo quiero demostraros aquí cómo vamos a meter diferentes elementos en la corriente principal, en la línea de potencia, y cómo la bobina siempre tendrá la misma intensidad, aunque aquí pongamos 1, 2, 3, 4 bombillas, lo que haga falta. Y bien, vamos a ir con el tema. Primero de todo vamos a ver qué resistencia tiene la bobina del relé. El relé es esto. Es esto. Una bobina, que es esta, y el interruptor que está aquí. Aquí.
Y no hay más. La resistencia de la bobina, que es una de las cosas que hay que comprobar. Y aquí coloco el tester, el ohmímetro. El ohmímetro, en su escala adecuada, nos da una resistencia de 65,9 ohmios. Ahora alimentamos el circuito con 12 voltios. Negativo y positivo. Alimentamos el circuito. Tenemos aquí el circuito alimentado con los voltios que vamos a ver ahora. Para eso vamos a poner qué alimentación tiene el circuito con el tester. Esto vamos a poner aquí en su sitio, ahí, y esto en 60 voltios. Voy a colocarlo al principio y al final, ya está. Aquí y aquí mismo, o aquí, es igual. El circuito está alimentado con 12 voltios. Ahora vamos a comprobar la línea positiva del circuito de potencia. Llega aquí, sí que llega, 12 y 17. 12 y 17. Aquí, 12 y 17. Aquí, 12 y 16. Aquí, 12 y 17. Aquí, no llega nada. Quiere decir que esto aquí está cortado. ¿Por qué? Porque está el interruptor y está abierto. Es decir, que hasta aquí nos llega el voltaje perfectamente. ¿Vale? Vamos a ver ahora con el otro, con el circuito de mando, cómo estamos de alimentación. Lo mismo, cogemos este, pongo el amarillo al negativo y voy poniendo aquí. Fijaos, este es el circuito, todo eso ahí. Aquí, ¿cuánto me da? Cada conexión que voy comprobando es como si fueran los tramos de cable, de cableado, que están por clemas o por conectores colocados en el coche. Es evidente que al estar el interruptor abierto no pasa voltaje. Bien, ahora voy a cerrar el interruptor de mando. ¿Con esto qué consigo? Pues consigo que pase voltaje a la bobina del relé. Cuando pasa voltaje a la bobina del relé, se crea un electroimán. Y ello hace que este campo magnético del imán, del electroimán creado, nos pueda cerrar los contactos del relé. Bien, aquí antes no había voltaje. Voy a poner aquí a ver si ahora queda voltaje. Ahí tengo voltaje. Seguimos teniendo. Antes aquí no había voltaje, después de aquí. Ahora sí que tenemos. Tenemos voltaje en todas las partes. Dentro del positivo. Entre positivo y negativo hay diferencia de potencial. Tanto en la línea de mando como en la línea principal. Ahora vamos a mirar y a observar cómo funciona realmente un relé. Es decir, que la intensidad del control de mando de la bobina no varía prácticamente. Y sí que varía la intensidad del circuito de potencia a medida que yo le ponga más bombillas, o más motores, o más elementos. Ahora pasaremos los testers a posición de amperios. Colocamos en la posición de común y amperios, puede ser 1000 amperios o puede ser amperios, depende de lo que nos interese, y a partir de ahí vamos a ver qué intensidad pasa por la línea de mando y por la línea de potencia. Ya sabéis que hay que desconectar una de las uniones
para intercalar el amperímetro en serie. Por ello, quitamos una conexión y intercalamos el amperímetro. Una vez realizada la conexión y viendo que se enciende la lámpara, como yo he colocado en 10 amperios la escala, pues ahora me está dando 0,17 amperios, o lo que es lo mismo, 170 miliamperios. Ahora voy a hacer la medición y comprobación con el circuito de mando. El sistema es lo mismo. Quito una conexión o una unión e intercalo el amperímetro. Lo que voy a hacer ahora va a ser colocarlo todo en miliamperios, para que veamos la diferencia en miliamperios. Por lo tanto, lo que hago es variar la escala en el amperímetro, poniéndolo en la opción de miliamperios. El amperímetro de la corriente principal nos da 170 miliamperios y el amperímetro de la corriente de control o de mando nos da 122 miliamperios. Para ver cómo funciona este relé vamos a poner más bombillas en el circuito de corriente principal o de potencia. Por tanto, vamos a ver qué sucede. Pongo otra bombilla. Yo he colocado otra bombilla en el circuito de potencia, de salida, principal. ¿Qué sucede? Fijaros en el tercer tester por la izquierda, empezando por la izquierda, que sube de miliamperios. Sin embargo, en el segundo tester, comenzando por la izquierda, que es el de control, el del interruptor, el de la bobina de relé, prácticamente no se mueve. Un poquitín sí, pero es porque esa fuente de alimentación es muy inestable y no es de calidad. Por lo tanto, prácticamente no varía en la línea de mando y sí que ha variado prácticamente al doble en la línea de salida. Ahora vamos a poner otra bombilla más. Y lo que va a suceder es que la línea de potencia va a subir de miliamperios, es decir, va a haber más consumo, y sin embargo en la línea de control va a haber prácticamente el mismo consumo que teníamos. Así podemos tener varios elementos en la línea de corriente principal como nos interese y controlarlos por un único interruptor, el cual no se quemará, porque dependiendo de la resistencia de la bobina van a pasar muy pocos miliamperios por ese interruptor. Quito una, tester, quito otra, vemos cómo queda el tester y así sucesivamente. La vuelvo a poner. Vemos cómo queda el tester. La he puesto y el tester queda así. Vuelvo a poner otra. En definitiva, el amperímetro de la corriente principal sube y el de mando se estabiliza. Para acabar, deciros que el tester con el amperímetro que está colocado e insertado en la corriente principal, en la corriente de potencia, pues va subiendo según pongamos bombillas o elementos. Sin embargo, el tester que está insertado en amperímetro, en forma de amperímetro, en la línea de mando, pues prácticamente no se mueve. El consumo es el mismo. Así controlamos grandes consumos con muy baja intensidad en el relé, que sería en el interruptor del circuito, para que no tengamos problemas de sobrecalentamientos. El próximo vídeo será sobre potenciómetros. Si te ha gustado le das un like y te suscribes, a ver si llegamos a los 50 suscriptores. Tengo 41, así que adelante, más suscriptores.